Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Oraciones, súplicas, frases, pensamientos, elevaciones que hace Sor Faustina a Dios y que están registradas en su diario espiritual. Y en su diario vivir, Sor Faustina vivió tantas cosas y muchas las escribió, tal como le pidió su directora espiritual, como motivo de escribir el diario espiritual, su relación con Dios. Pero dentro de toda esa relación con Dios hay muchas elevaciones, oraciones, súplicas, verdaderas oraciones que nos enseñan a elevarnos con ella hacia Dios. Y también ver cómo el corazón de Sor Faustina se iba transformando por la misericordia divina. Como una santa se iba haciendo de a poco. Estas oraciones revelan realmente la profundidad de su ser y de su comunión con Dios. Vamos a rezar hoy con Santa Faustina con el numeral 343. La primera parte es un numeral largo, precioso, y vamos a ver su primera parte. Numeral 343. Escribe así Sor Faustina. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Cuando preparaba el comentario, esta oración, realmente me admiraba del espíritu religioso de Sor Faustina. Porque uno muchas veces piensa que la vida consagrada o la vida de un santo está llena de flores, estrellitas, o como que no hacen nada, o que están rezando y trabajando. Y sin embargo, en la vida de los santos, si alguien lee la vida de los santos, estuvieron, en su gran mayoría, por no decir todos, totalmente crucificados, en lo que hacían, en lo que vivían. Y Sor Faustina revela lo mismo en esta parte. Pero sin embargo, esa crucifixión no la ven como tal vez nosotros de afuera, lado negativo. Ella da gracias a Dios por esa cruz. Pensar que hoy en día cualquier dificultad motiva rupturas no solamente de vocaciones, de vida religiosa, de consagraciones, sino también de matrimonios, de vinculaciones familiares. Tantas cosas porque consideramos esta vida como una especie de paraíso y el único paraíso al cual podemos tender. Y cualquier contrariedad nos lleva a la ruptura, a la desilusión, al dejar de perseverar, al dejar de luchar. Y Sor Faustina las pasó 1001 y sin embargo no solamente lucha y persevera, sino que le da gracias a Dios. Repasemos algunas de esas súplicas en esta oración, que evidentemente es una oración de acción de gracias, que revela la transformación que su interior hace a las dificultades exteriores que le tocan vivir. Cuando hay vida interior, podemos transformar lo exterior en una gracia. Si no tenemos vida interior, lo exterior va a modelar nuestro interior conforme a lo volátil y a lo insuficiente, a lo débil, a lo pobre, a lo claudicable que es el exterior. Se llenará de este mundo el corazón y jamás nos hará feliz. Pero si hay vida interior, seremos capaces de transformar lo difícil en una acción de gracias, como hace aquí Sor Faustina. Te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas.
Te doy gracias por las pequeñas cruces. Cuando Jesús recibe la cruz, la abrazó. La cruz que lo iba a colgar a él, la abrazó. Y en ese abrazo te abrazaba a ti también. Abrazaba a ti y a tus miserias, con tal de que quisieras despreciarlas y ser purificada de ellas. De la misma manera, Santa Faustina da gracias a Dios por las pequeñas cruces cotidianas, que tienen que ver con muchas dificultades, problemas, y sobre todo yo creo que acá en este numeral la va a empezar de alguna manera a enumerar sus cruces cotidianas. Y empieza: por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos. Uno hace un plan, Sor Faustina hace un plan, quería hacer algo, y contrariedad. Quienes le llevan la contraria, o las cosas cuando salen distintas como pensaba, quería o necesitaba. Cuántas contrariedades también nosotros en nuestra vida. Y a veces nos amargamos, nos quejamos, nos dolemos, renunciamos, claudicamos. Fácilmente, como decimos acá en la Argentina, tiramos todo por la borda. Sin embargo, Sor Faustina recién empieza, por las contrariedades, por el peso de la vida comunitaria. Hay una sentencia de los santos que dicen: vita communis penitencia máxima. La vida común es la mayor penitencia. Y tiene que ver con el peso de la vida comunitaria, como dice Sor Faustina. La vida común no es fácil. De la misma manera que en una familia, llegar a entenderse todos es muchas veces muy difícil. Y sin embargo hay que llevarlo y hay que soportarlo y hay que llevarlo adelante, sin claudicar, sin rendirse, conscientes de que incluso si es difícil, se puede convertir también en un tesoro de gracias, en una verdadera cruz de salvación. Bueno, la vida común, que implica obedecer, que implica renunciar a la propia voluntad, que implica que te cambien los planes, que implica depender de la voluntad de otros, que implica tener que soportar los caracteres, las circunstancias, lo que le pasa al otro, a veces sin culpa de uno, y tantos roces e incomprensiones. Bueno, también Sor Faustina de alguna manera las va a incluir en esta acción de gracias. Pues ella dice: por una mala interpretación de mis intenciones. Está también el peso de la vida común. Es mal interpretada en sus intenciones, sean por las hermanas, sus compañeras, por las humillaciones por parte de los demás. En aquella época, esta congregación de Sor Faustina tenía claramente distinguida, como muchas otras congregaciones, primer coro y segundo coro. Es decir, hermanas legas, lo que se dicen antiguamente, y las hermanas, podemos decir, tradicionales, comunes, es decir, las que se dedican a tareas que requieren formación, estudio, preparación, o cierta nobleza en la estirpe. Mientras que las hermanas legas, las del segundo coro, las hermanas sencillas, eran las que hacían las tareas más humildes: portería, cocina. No tenían estudio, formación, venían de pobreza, a veces apenas sabían leer y escribir. Sor Faustina era una de ellas. Ahora, si bien ya la cosa está más unida, ya no hay una distinción así, sin embargo, entre los seres humanos siempre estamos sectorizando, siempre estamos como haciendo apartados o segregando a aquellos que no me gustan, no me convienen, no son de mi clase, olvidándonos tan fácilmente de aquella frase del Evangelio donde Jesús dice, donde San Pablo reconoce de Cristo: aquel que es de categoría divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó una condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió a una muerte y a una muerte de cruz. El Señor, que de categoría divina, sin embargo, se hace hombre y muere en la cruz, en lo más bajo y vergonzoso que podía ser. Ese es el Evangelio que debe permear todas las actitudes, incluso dentro de la vida comunitaria. Sin embargo, esto pasa en la familia, en los grupos, en los amigos, en los colegios, también acá. Y Sor Faustina lo sufría. Las humillaciones por parte de los demás. Por el comportamiento áspero frente a nosotros. ¿Cuántas personas de comportamiento áspero?
los defectos de los caracteres ajenos, y sobre todo comportamiento áspero. Sor Faustina está hablando de aquellos que tienen autoridad sobre ella, comportamiento áspero. Bueno, podemos decir que cada latitud, en aquella época y sobre todo en aquellas latitudes nórdicas, pues es más común ese tipo de carácter áspero, que está en todas partes, pero también allí. A veces los latinos hoy no se caracterizan, todos idolatramos el llevarnos bien con todos, y por ahí es más difícil, pero que los hay personas con carácter áspero. Sin embargo, pasamos de un extremo al otro, una especie de blandismo, una especie de no me importa, una especie de buenismo, donde está todo bien, no hay nada mal, donde no hay residumbre, donde no hay corrección, no hay verdad, no hay autoridad. Se ha perdido la noción de autoridad incluso en la vida religiosa. Entonces, lo áspero, que era un defecto del modo del uso de la autoridad en la época de Sor Faustina, hemos pasado a un buenismo, blandismo, en ausencia de autoridad. Cada uno hace lo que quiere, en todo caso la autoridad está para ver cómo consensuar los caprichos de cada uno. Entonces hemos pasado de un extremo al otro, pero todo con aspectos de bien y de bondad y de simpatía. Simpático, pero todo va al tacho. Y la virtud, sin embargo, la virtud va en el medio. La virtud es la que sabe mantener la autoridad en el bien, en la caridad. Saber hacer agradable el bien y la verdad. Las dos cosas. Bueno, Sor Faustina sufría el comportamiento áspero que recibía de quienes tenían autoridad sobre ella, por las sospechas injustas. También tenemos que recordar, no era fácil la situación de Sor Faustina, y es también comprensible muchas veces la actitud que tuvieron con Faustina, porque ella era alguien que tenía visiones sobrenaturales y lo había manifestado a sus confesores y a sus superiores. Y por tanto, pensar que Faustina tuviera una familiaridad tan grande con Dios, al modo como la tenía, causaba sospechas, causaba incomprensiones, gente que decían es posible, otros que decían no es posible. Siempre la Iglesia ha estudiado a fondo, nunca ha canonizado a nadie ni en vida, ni una aparición de una visión en vida. Siempre ha sido todo probado para ver con qué espíritu actuaba aquel que era agraciado con un don. Así que Sor Faustina caía bajo sospecha de muchas personas por justamente ser sincera y contar lo que pasaba, sin culpar a nadie. Simplemente el Señor permitía eso para probar el espíritu de Faustina. Después, otra cruz de Sor Faustina: por la salud débil y el agotamiento de mis fuerzas. Además de todo lo que ya le pasaba, salud débil y agotamiento de fuerzas. Sor Faustina, con poca edad, ya estando en Vilna, cuando escribe este numeral, ya tenía problemas de salud. Ya su tuberculosis empezaba así a vigorear. Por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo. Oh, bendito sea Dios. Esto es realmente la clave y el fundamento de la vida espiritual, tanto de consagrados como de laicos. Llegar al anonadamiento propio y al repudiar la propia voluntad. Es decir, de cara a Dios, sumergirnos en su voluntad, en sus deseos, que su voluntad sea la nuestra, que queramos lo que Él quiera. Saber que su plan es mejor que el nuestro, que nuestra mente es chiquitita, la de Él es omnipotente, que lo puede todo y conoce todo. Entonces es cuestión también de sentido común pensar que su voluntad es mejor que la nuestra, más sabia, más paternal. El tema es que nosotros queremos hacer siempre la nuestra. Y eso destruye no solamente la vida religiosa, sino también los matrimonios, las familias. Cada uno quiere salirse con la suya. Hace su plan en el matrimonio, su propio plan, y lo impone por los demás, ¿no? Cuando justamente se trata de matrimonio, una sola carne, un plan conjunto, un saber aceptar, ser paciente, tolerar en la justa medida para evitar un mal mayor, saber moldear, renunciar y siempre buscar el bien y la verdad. Ay, claro que es difícil, pero no imposible. Y en esa lucha está la santificación de las almas. Y por último, Sor Faustina dice: por la falta de reconocimiento en todo,
Nosotros que tantas veces buscamos reconocimiento, que los demás digan, piensen de mí, quieran, hagan conforme a lo que yo quiero, que me reconozcan que soy, que hago, que tengo esto, que hice esto, que me reconozcan a mí, que yo organicé, yo busqué, yo hice, que me reconozcan en algo, sea en la familia, sea en el apostolado, que reconozcan que yo les cocino, que yo les lavo, y que yo estoy así, y que yo estoy mal, y que yo necesito. Y Sor Faustina dice, gracias Señor por la falta de reconocimiento en todo. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto amor hay en Santa Faustina, en su corazón, para transformar una falta de reconocimiento en todo en algo a darle gracias a Dios? Porque le hace renunciar a su propia voluntad y vivir de esa cruz, abrazar la cruz. Y por último, sí, por los impedimentos hechos a todos mis planes, dice Sor Faustina. Cuánta docilidad de espíritu, cuánto corazón dulce, suave, dócil tiene Sor Faustina. Aprendamos así nosotros también en nuestra vida cotidiana y no nos arrepentiremos. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.